El día de hoy, así como al inicio, el 5 de febrero, realizamos ya la primera videoconferencia con respecto al inicio del buen año, del inicio del buen año escolar. En el monitoreo al VIAE, el 5 de febrero lo hicimos con la fase 1 y el día de hoy lo estamos realizando frente al monitoreo de la fase 2 y de la fase 3. Esta videoconferencia tiene como objetivo brindar orientaciones a los directivos y a los especialistas de UGEL para el monitoreo del buen inicio del año escolar. Cuando hablamos del monitoreo en general, estamos hablando de la fase 1, la fase 2 y la fase 3. En este momento específicamente estamos trabajando sobre la fase 2 y la fase 3 que se realizan en la plataforma Simón. El contenido que vamos a desarrollar el día de hoy son los resultados del monitoreo de la fase 1 que ya están publicados en los tableros de la plataforma Simón, que pueden ser visualizados para poder hacer el seguimiento a aquellas instituciones que presentan las alertas durante el monitoreo. Y este monitoreo ha sido registrado como autorreporte por los directores de las instituciones educativas y como el monitoreo de los especialistas de las UGELs a las instituciones educativas. Tenemos el segundo tema, el monitoreo del VIAE de la fase 2 y de la fase 3. Luego Andrés, de una parece que no tarea estás ya compartiendo netamente de pantalla. ejecución del monitoreo, donde se asignan las muestras, se realiza la programación y luego la ejecución del monitoreo. Y por último, no por ser el último, el menos importante, sino considero que es muy importante, es el seguimiento a la implementación del monitoreo del VIAE de la fase 2 y de la fase 3. Entonces decíamos que los objetivos de este monitoreo VIAE 2025 nos va a permitir identificar las alertas con relación a la implementación de las condiciones y las estrategias pedagógicas y de gestión en las instituciones educativas, ¿no? Y esas instituciones educativas de educación básica, considerando a EBR, a EVA y EBE. Las acciones previas, en este caso ya de la segunda fase, que se inician el 3 de marzo hasta el 14 de marzo, y las que corresponden a la tercera fase, que es del inicio del 17 de marzo hasta el 4 de abril. Otro de los objetivos es promover las acciones de respuesta a las alertas identificadas con relación a la implementación de las condiciones y estrategias pedagógicas y de gestión, ¿no? Entonces, son dos objetivos previamente. Primero, la identificación y luego la promoción de acciones y respuestas que se van a dar frente a las alertas encontradas. Las fases del monitoreo, en este año 2025 se han considerado tres fases, que son la fase 1, que es del 5 hasta el 28 de febrero, que culmina el día de mañana. La fase 2, que es previas al inicio del año escolar, que comprende las semanas de gestión del 3 al 14 de marzo. Y por último, la fase 3, que es sobre el primer día de clases, que es el 17 de marzo, y está considerado hasta el 4 de abril. A continuación vamos a pedir a Víctor, vamos a presentar a Víctor con el siguiente tema, que es los resultados del monitoreo del VIAE de la fase 1. Por favor, Víctor. Sí, gracias, Luderis. Buenas tardes con todos. Pero también creo que nuestro director está presente y quiere hacer extensivo su saludo a todos los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Director, buenas tardes. Hola Víctor, buenas tardes a todos. Estimados amigos, muchas gracias por estar presentes el día de hoy en esta reunión virtual que tenemos para poder compartir con ustedes todo el avance del trabajo y todo el soporte que le brinda el equipo especializado de DAGET. En primer lugar, quiero felicitar y alentar a todos por su disposición de tener este compromiso con la mejora de la gestión en las instituciones de las cuales todos los que estamos acá presentes forman parte en cada uno de sus territorios. Y también, por supuesto, darles la bienvenida a esta videoconferencia, monitoreo
VIAE 2025, fase 2 y fase 3, y que mañana estamos culminando esta primera fase y que estaremos compartiendo los resultados y por supuesto también cada uno de ustedes tener esta información que ha sido alimentada y retroalimentada por cada uno de ustedes en cada uno de esos lugares donde se encuentran y dándole el valor y el potencial extraordinario que tiene nuestra plataforma Simón. Para la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada de este Ministerio de Educación, es muy relevante poner a disposición de todas las direcciones regionales educativas, de todas las gerencias regionales, de todas las UGELs, esta poderosa herramienta para que ayuden a mejorar el estado de entender cuál es la situación y la condición en que se encuentra cada una de sus actividades y, por supuesto, también mejorar las acciones de gestión, las acciones pedagógicas que desarrollan en las instituciones educativas, los programas educativos, tanto de educación básica y también durante todo lo que va el desarrollo del año escolar en cada uno de sus territorios. Es por eso el valor y la importancia que tiene esta plataforma y que cada día tiene mucho más usuarios y que cada día lo estamos entendiendo mejor como una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones y acciones frente a la diversa información estadística que nos presenta cada día esta plataforma. Y en el marco de estas funciones que tenemos nosotros como dirección, es justamente en el marco de lo que es nuestro ROF, pero también algo muy importante, y en algún momento se hizo algunas preguntas sobre esto, ¿cuál es el marco normativo que tenemos relacionado con esta participación como sector educación? Y debo decirles que con la resolución ministerial, la 556-2024, se aprueba justamente esta norma técnica para el año escolar en las instituciones y programas educativos públicos y privados de la educación básica para el año 2025. Y por supuesto, DAGET, que es el que lidera todo este programa, en coordinación con la DIGER, está desarrollando este monitoreo del buen inicio del año escolar 2025 en su fase 2 y 3 mediante esta plataforma, con el propósito de que cada una de las direcciones regionales, las OGELs, tomen las decisiones adecuadas, planteen acciones de mejoras frente a las alertas que se encuentran durante todo el monitoreo que se desarrolla de manera diaria, de manera semanal, de manera mensual, permanentemente en la plataforma. Y es por eso que nosotros les invitamos a que hagan uso de esta plataforma y las veces que sean necesarias, cuando ustedes dispongan del tiempo y las necesidades de que pueda el equipo técnico poder darles el soporte, puedan contar con nosotros para poderlos apoyar y estar juntos trabajando con el CIP. Dicho esto, comencemos entonces nuestra reunión del día de hoy con el compromiso de una mejora en la gestión de este año 2025 y como lo dijo nuestro ministro el día lunes a cada uno de sus directores regionales de educación, tenemos que dar lo último hasta el 17 de marzo para que las cosas salgan bien y podamos tener un buen inicio del año escolar. Muchas gracias y continuemos con la reunión, por favor. Bueno, muchísimas gracias, director. Pidiendo las disculpas del caso por no haberle pasado inmediatamente la palabra. Y ahora sí, a continuación, Víctor, por favor. Sí, buenas tardes nuevamente. Gracias, Loderis, gracias, director Manuel. Para todos nosotros es un aliciente el saber que ya la primera fase del VIAE 2025 a través del plan de monitoreo 245 culmina mañana, ¿no? Y por ello queremos empezar esta implementación de la segunda y tercera fase conociendo hasta el momento los resultados que se vienen dando en cuanto a los 3 instrumentos que se han publicado, ¿no? Tanto el instrumento 457, que es el autorreporte de los directores, el instrumento 458, que es el que determina a los especialistas UGEL, y el instrumento 459 que lo están directamente direccionando los especialistas del ADRE, ¿no? Entonces, aquí un poco para tener una idea de la cobertura que estamos teniendo hasta este momento, ¿no? Que se ha hecho el corte,
cómo va el flujo de la información registrándose en la plataforma a nivel de cada una de las 26 direcciones regionales de educación, ¿no? Y por ende de sus UGEL. A nivel de directores, estamos teniendo ya casi un avance al 43%, ¿no? Del flujo de la información que se debe registrar en la plataforma en cuanto al instrumento 457. Y en lo que corresponde al instrumento 458, que es el que lo determinan nuestros especialistas, vamos hasta la fecha bordeando el 16.04% de avance, ¿no? Entonces, me imagino que muchos de nuestros especialistas han salido durante esta última semana y seguramente al terminar el día de hoy, mañana, van a estar registrando su información, al igual que nuestros directores, para que estos índices aumenten en función a la cantidad de monitoreos que pueden haber realizado en estas visitas que conocemos por la diversidad territorial de nuestro país, traen algunas dificultades en algunos temas para poder registrar, ¿no? Bueno, la intención de esta primera fase es ver cómo se ha dado el flujo de la información. Entonces, vamos a compartirles algunas alertas que estamos verificando hasta el momento, que ustedes, estimados especialistas, directores, también lo pueden verificar y constatar en el módulo tableros de la plataforma Simón, ¿no? Ahí se ve reflejado la información de cada una de sus DREs, de su UGEL. Aquí de manera general, a nivel territorio, vemos que en el aspecto de comité de gestión escolar y equipos en lo que corresponde a la fase 1, vemos una alerta importante en cuanto a la conformación del equipo SAI para el año 2025, sobre todo teniendo en cuenta que la resolución viceministerial 041 del 2024 eh, plantea la conformación de este equipo, ¿no? Y hasta el momento en el monitoreo se va reflejando que hay un 50.8, o sea, más de la mitad de instituciones que no la tienen. Entonces, aquí tenemos una alerta importante porque es un servicio con el cual se quiere garantizar una mejor apertura en el tema educativo. Entonces, como para poder verificar y constatar cuáles son las medidas que debemos asumir para que este índice se revierta y más bien se convierta en un equipo que conforme todas nuestras instituciones educativas, ¿no? En el tema de acceso y continuidad, el flujo de la información está mostrándose en índices, vamos a decirlo así, buenos, ¿no? Que no nos demuestran un tema muy complicado en ese aspecto, pero lo que sí, en lo que corresponde, en el tema de si el servicio cuenta con la relación de estudiantes que requieren recuperación pedagógica, si bien es cierto, puede ser la característica de que no han tenido o no hay necesidad de aplicar esta estrategia de recuperación pedagógica, pero sí es un índice fuerte que sería importante que al momento que se hace el monitoreo se constate y se verifique, ¿no? Si realmente es porque no lo cuenta o porque no amerita, porque no hay alumnos que requieran esta recuperación pedagógica, ¿no? Entonces ahí es importante tener en consideración para cuando vamos a hacer los monitoreos que quizás nos están faltando en estos 2 días, ¿no? Bien, otro aspecto que también nos llama un poquito la atención y no podemos dejar de lado es en el aspecto de medidas de protección de salud. Bueno, los índices se van dando en algunos ítems de manera buena, ¿no? Pero en lo que corresponde al equipamiento de primeros auxilios, si se encuentra en lugares visibles y adecuados, vemos que hay un casi 10% que no lo está haciendo o lo está plasmando de esa manera, ¿no? Entonces, recordemos que vivimos en unos ambientes que no son ajenos a que puedan pasar algún tipo de desastre, ya sea natural o de manera humana. Entonces, estos equipos de primeros auxilios deben estar, como se dice, a la mano, ¿no? Y debemos garantizar que realmente puedan ser de fácil acceso para todas las personas que van a tener esa posibilidad. Ojalá que no, pero en caso recurriera a la necesidad de usarlos, pues tenerlos muy, muy cerca en ese aspecto, ¿no? También sobre si
el servicio educativo cuenta con estaciones operativas de lavado o desinfección de manos. Si bien es cierto, es un índice no muy alto, pero entendiendo que venimos de una pospandemia donde básicamente muchos servicios debieron estar todavía operativos, ¿no? Y garantizar un poco el tema de lavado de manos para todos nuestros estudiantes. Entonces también ahí como que podemos reflexionar qué medidas debemos asumir para que esto se revierta, ¿no? Bueno, en el aspecto también, seguimos en lo que corresponde a medidas de protección de salud, ¿no? En lo que corresponde, donde nos dice, en el servicio educativo se observa croquis de rutas de evacuación ubicados en lugares visibles y transitados. Aquí como que nuestros índices ya nos van denotando un tanto de preocupación porque casi una cuarta parte, ¿no? No se observan esos croquis de evacuación. Recuerden que tenemos muchos alumnos que por primera vez van a llegar a nuestras instituciones educativas, entonces deben conocer todo el perímetro de cómo son nuestras áreas de seguridad, ¿no? Para evitar cualquier tema de desgracias que pudieran ocurrir. Entonces, aquí sí hay un tema que debemos estar muy, muy pendientes para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, ¿no? Bien, continuando ya en el aspecto de actividades de acogida, adaptación y organización, si bien es cierto, esto se está dando en este mes de febrero, que vienen a recién iniciarse las acciones para ver las condiciones que necesitamos, pero en el tema de si las aulas se encuentran limpias para el desarrollo de las actividades escolares, pues entre la mayoría y algunos superan más del 50% de lo que deberíamos tener, ¿no? Ojalá que en esta segunda fase, pues realmente ya todos nuestros ambientes estén lo correctamente implementados y limpios para recibir a nuestros alumnos el 17 de marzo, ¿no? De igual manera con el tema de los espacios educativos, ¿no? Miren, entre si la mayoría están limpios y algunos, pues supera casi a 2/3 lo que correspondería a tener correctamente implementado todos nuestros patios, eh, centros de esparcimiento, en fin, que cuentan nuestras escuelas, ¿no? Entonces ahí como que podemos ir intensificando esa labor para garantizar ambientes limpios y adecuados para nuestros estudiantes, ¿no? En el aspecto de textos y cuadernos de trabajo, también se nota una alerta importante, ¿no? Que realmente nuestros directores, nuestros especialistas han ido verificando en estos instrumentos de monitoreo. Básicamente, si el servicio educativo del nivel inicial recibió los cuadernos de trabajo Juega, Crea, Aprende y Resuelve para su uso en el 2025, ¿no? Tenemos que de los servicios educativos monitoreados, pues son casi 4.525 servicios que no recibieron estos materiales educativos, ¿no? Entonces ahí sí verificar a través de nuestros especialistas, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual no se ha recibido, ¿no? Estos cuadernos de trabajo, ¿no? Y de qué manera podemos regularizar para que se implementen este año escolar, sobre todo en el poco tiempo que ya nos queda, ¿no? También lo mismo ocurre con el nivel primaria, ¿no? Son 4.950 que no han recibido. Entonces, como que ahí sí estamos un poquito preocupados, ¿no? Y quizás en los momentos de socialización que vamos a tener a nivel de UGEL, a nivel del DRE, conocer las razones del por qué son altos estas cantidades de servicios educativos que no lo han recibido, como también en el nivel secundaria, ¿no? Son 5.296 los servicios que no han recibido su cuaderno de trabajo en el caso de secundaria de comunicación y matemática, ¿no? Entonces, desde esta apertura, nosotros debemos un tanto conocer, ¿no? No dejar de lado esta información y poder tomar las medidas correctivas que meritan, ¿no? También en el aspecto de adecuación del servicio educativo, vemos el tema de la accesibilidad para los alumnos con necesidades educativas especiales, ¿no? En cuanto si el servicio educativo se observa rampas para permitir el acceso a personas con discapacidad motora, vemos que un 50.3% no tiene no se observan estas rampas, ¿no? Para poder permitir su desplazamiento de estos niños. De igual manera, si los servicios higiénicos, ¿no?
llámese letrinas, ¿no? Están acondicionados estudiantes con algún tipo de discapacidad, necesidad, ¿no? Casi un 68.7% de los servicios no cuenta con estas condiciones para nuestros alumnos con necesidades educativas especiales, y esto sí es una alerta muy, muy importante, y ver la forma como podemos revertir esta característica, ¿no? Entonces, para nosotros como DAGEP, nos ayuda a tener esta información. Como vuelvo a mencionarles, lo pueden verificar también ustedes desde la plataforma en el módulo de tableros, y ojalá que ya mañana que estamos concluyendo esta primera fase, pues estos datos que quizás son de los lugares más cercanos, vamos a ver ahora de los lugares que quizás recién están llegando nuestros especialistas, directores que fin de semana vienen a sus capital de distrito, capital de provincia a poder subir su información, pues un poco los índices vayan cambiando y mejorando, ¿no? Eso sería por mi parte, Luderis. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Aprovechamos para pedir a todos los participantes que registren su asistencia en el enlace que se está compartiendo por el chat. Además, también que vayan escribiendo sus preguntas en el chat para ser absueltas en el momento preciso, al cual también hay un momento dedicado a ello. A continuación, vamos a ver algunas actividades que a nosotros nos corresponde dentro del monitoreo. ¿Qué vamos a monitorear en la fase 2 y qué vamos a monitorear en la fase 3? En la fase 2 o las semanas de gestión, en el monitoreo, nuestras fichas de monitoreo consideran los siguientes aspectos: la presencia del director y de los docentes, los comités de gestión escolar y los equipos, el acceso y la continuidad, la organización e instrumentos de gestión, las medidas de protección de la salud y riesgo, las actividades de acogida, adaptación y organización de los espacios y recursos, la planificación curricular, el diseño de los planes y proyectos, la prestación del servicio en situación de emergencia, textos y cuadernos de trabajo, el fortalecimiento de los vínculos en la comunidad educativa, la adecuación del servicio educativo en casos de emergencia y el fortalecimiento de capacidades en el personal. Estos son los aspectos que vamos a monitorear en la fase de la semana, la fase 2 o las semanas de gestión, que están consideradas del 3 al 14 de marzo. Entonces, esta segunda fase comprende estos aspectos y también está considerando ya los temas específicos sobre los cuales ya tenemos información de la primera fase, tenemos los resultados obtenidos hasta el día de hoy, y también frente a eso, las medidas que se va a tomar a nivel de DRE, a nivel de UGEL, y también corroborar en esta fase 2 qué es lo que está haciendo la DRE, la UGEL, la institución educativa, para absolver algunas situaciones que se presentaron en la fase 2. Y luego en la fase 3 se ha considerado ya para el primer día de clases lo que es la presencia del director, de los docentes y los estudiantes, porque ya hay participación de los estudiantes, el inicio del año escolar, el acceso y la continuidad, las medidas de protección que vamos a tomar con respecto a la salud y el riesgo, las actividades de acogida a los estudiantes, la organización, cómo vamos a organizarse o cómo se ha organizado la institución educativa para el primer día de clases. Algo muy importante que tenemos que tenerlo como prioridad también es la planificación curricular, el diseño de los planes y proyectos, los textos y cuadernos de trabajo, que son lo básico que estamos observando y estamos monitoreando, porque consideramos que es lo más importante, lo básico que tiene que tener cada uno de los estudiantes, y la adecuación del servicio educativo. Entonces, aquí ya tenemos para conocimiento, tenemos los aspectos que vamos a monitorear en estas fases, en las fases 2 y 3.
vamos a tomar en cuenta las características de la fase 2 o de las semanas de gestión. El procedimiento, como ustedes ya lo saben, en la primera fase, de los especialistas es una visita presencial del especialista de la UGEL a la institución educativa, donde recoge la información en forma presencial, ¿no? Y tenemos otro procedimiento con respecto al director de la institución educativa, que es el autorreporte del director de la institución educativa, y que consideramos que muy importante, con la declaración jurada que está sujeta a la verificación posterior por parte de los especialistas de UGEL. ¿Cuál es el instrumento? El instrumento que se va a emplear para este monitoreo es la ficha de observación para el especialista y va a durar del 3 al 14 de marzo. El reporte del director también es de igual manera, del 3 al 14 de marzo, que es la fecha máxima que dura esta fase, la fase 2. Entonces, luego tenemos el alcance. ¿A qué instituciones educativas? Bueno, ya lo hemos dicho en la primera fase, lo reiteramos en la segunda, que el alcance es a las instituciones educativas y programas educativos de educación básica regular, EBE y EVA. Pues ya en esta, a diferencia de la primera fase, en esta fase ya participan los programas, quiere decir los PRONOIS y los PRITES. Entonces, la meta establecida por la visita de la UGEL lo establece cada una de las UGEL su meta para poder realizar su monitoreo, de acuerdo a los recursos con los que cuenta, la cantidad de especialistas, a la cantidad de recursos económicos o a la forma como esté organizada. Y los reportes del director sí es censal. ¿Por qué? Porque el director tiene que monitorear a sus servicios educativos. En la mayor parte hay una buena cantidad de instituciones educativas que son unidocentes, entonces reporta por su institución educativa, luego los multigrados, los polidocentes completos, entonces para poder reportar esa información es censal, todos los servicios educativos. Si una institución educativa tiene un solo nivel, informará de ese nivel. Si la institución educativa tiene 2 niveles, lo hará de los 2 niveles. Si la institución educativa tiene 3 niveles, informará de los 3 niveles. Hay algunas instituciones educativas que tienen 4 niveles, por lo tanto, o tienen niveles de EBR y a veces un EVA, entonces también reportará esa información. El registro de la información se va a realizar en el plan de monitoreo 246, que es el monitoreo nacional del buen inicio del año escolar VIAE 2025, en la fase 2 y fase 3. La UGEL, además de seleccionar otras instituciones educativas unidocentes y multigrado, que es su responsabilidad en cuanto al monitoreo, volverá a visitar aquellos servicios educativos, y eso sí es muy importante, que no cumplieron con las condiciones necesarias y verificar si se han tomado medidas correctivas. Esto es con respecto al monitoreo que se realizó en la fase 1. En esta fase se promoverá que todos los directores tienen que realizar su autorreporte. Si bien es cierto, en la primera fase el monitoreo estaba realizado, o el autorreporte estaba autorizado para las instituciones educativas polidocentes. Sin embargo, en algunas regiones también han registrado los multigrado y algunas unidocentes porque en su región han logrado tener la encargatura con tiempo. Entonces, y contaban con el director, entonces ellos han registrado, también esa información es válida. Pero en este caso, en la fase 2 y en la fase 3, es obligatorio el autorreporte de todos los directores. Quiere decir que deben reportar los directores de unidocentes, multigrado, polidocentes en EBR y también de EBE y de EVA, rural y urbano. Entonces, para tener clara el reporte de la información. Luego tenemos las características de la fase 3. También de igual manera, como le decíamos, la visita presencial del especialista de la UGEL a la institución educativa,
el reporte del director de la institución educativa, que tiene carácter de declaración jurada, igual que las dos fases anteriores. El instrumento que se utiliza es la ficha de observación para el especialista, y para el director es la ficha de autorreporte, que está considerado para el 17 de marzo, que es el primer día de clases, que está establecida en la resolución ministerial 556 del 2024. Pero considerando que también existen algunas situaciones particulares en cuanto a los directores, para el reporte de la información se ha considerado hasta el 4 de abril, sin dejar de lado que también las UGELs pueden apoyar a los directores de las instituciones educativas en el registro de la información de esas instituciones educativas que tienen dificultades. El alcance son las instituciones educativas y programas educativos de EBR, EVA y EVE. La meta establecida es por la UGEL, el reporte o el autorreporte o el reporte del director es censal. El plan de monitoreo es el 246, el monitoreo que es de la fase 2 y de la fase 3. La UGEL, además de seleccionar a otras instituciones educativas unidocentes y multigrado, volverá a visitar, como ya lo hablamos, de la fase en la fase 2, tenía que hacer visualizar el monitoreo que se ha realizado en la fase 1. Aquí en la fase 3 tiene también que visitar aquellas instituciones que en la fase 2 presentaron algunas alertas y que debe solucionarse para verificar qué medidas ha tomado la UGEL o la misma institución educativa para absolver las situaciones que se han podido detectar durante el monitoreo. Entonces, esto es necesario para poder verificar y hacer el seguimiento con respecto a las alertas y la solución de esas alertas encontradas. Para el primer día de clases debemos considerar lo siguiente. Los especialistas que visitan y los directores de las instituciones educativas que tienen turno en la mañana deberán reportar la información hasta las 12 del día. Los especialistas que visitan y los directores de las instituciones educativas del turno tarde deberán reportar la información hasta las 4 de la tarde. En aquellas instituciones educativas que funcionan en la noche, realizarán el registro tanto especialistas como directores hasta las 8 de la noche. Los directores que no pueden registrar la información por algún motivo en la fecha de inicio de clases podrán realizarlo excepcionalmente hasta el 4 de abril. La plataforma muestra automáticamente el día y la hora del registro de la información. Cabe destacar que es muy importante que todas las regiones tengan presente que existe en el equipo del ADAGED especialistas que estamos a cargo de algunas de las regiones para poder apoyar en cuanto a las situaciones que se presenten durante el monitoreo en cada una de ellas. Está nuestro compañero Víctor Chávez Ulloa, que tiene 10 regiones a su cargo, nuestro compañero Milton, que tiene 6 regiones, quien habla, que también tiene 10 regiones, pero además del equipo que brinda la asistencia en cuanto al contenido, al seguimiento de todos los planes de monitoreo, tenemos la mesa de servicios que está a cargo de Hegel Arce y el equipo para poder brindar la asistencia técnica en todo lo que se refiere a la plataforma Simón, ¿no? Entonces, todo lo que se refiere a plataforma, al rol que desempeña, si tienen alguna dificultad con los usuarios, en la creación de usuarios y todo eso, está comunicado o tiene que tratarse con la mesa de servicios. También está para poder compartir este material, recuerden que deben registrar su asistencia en el enlace que está siendo compartido dentro de esta sesión en el chat, y también recuerden que deben
compartir, deben registrar sus preguntas para poder continuar con la atención luego de las exposiciones que se van a realizar. A continuación vamos a tener ya netamente lo que es el trabajo en la plataforma, y para eso está nuestro compañero Jimmy Farro en este momento para poder realizar el trabajo en la plataforma, Simón. Jimito, por favor. Bien, buenas tardes. En este caso vamos a ver el proceso de registro, ¿no?, referente al plan de monitoreo, ¿no?, del buen inicio de año escolar. Fase 2, fase 3, ¿no? Es de acuerdo solamente a la selección de los procedimientos. Recordar inicialmente, esta es la interfaz de inicio para la plataforma Simon, ¿no? O caso contrario, ustedes digitan en el buscador de Google, ¿no?, plataforma o sistema Simon, ¿no? O caso contrario, en la parte superior de su navegador, como estoy seleccionando, van a digitar simon.minedu.gov.pe. Después de ello van a obtener esta nueva interfaz en el cual va a brindar los datos de la plataforma, ¿no?, en el cual va a establecer su usuario, su contraseña y un código de verificación que es automático, que lo establece el sistema. En la parte inferior van a obtener lo que son los canales de atención, lo que mencionó mi compañera Luderis, ¿no?, en el cual ustedes, directores, especialistas, pueden comunicarse mediante estos canales para la solución referente, ¿no?, al registro de la plataforma, ¿no? ¿Cuál es el manejo? ¿Cuáles son las opciones que debo de seleccionar inicialmente? Y su proceso para concluir con la ejecución de la ficha de monitoreo. Recordar que para el usuario y contraseña, el director ingresa con sus mismas credenciales de CIAGIE, ¿sí? El director ingresa con sus mismas credenciales de CIAGIE. Para el caso de los especialistas DRE, recordar que la creación de sus accesos se hace mediante la plataforma de seguridad de Simon, ¿no? Mediante nosotros, ustedes mediante estos canales de atención, ¿no? Para los especialistas sí nos solicitan, ¿no?, para la creación de sus roles para el acceso a la plataforma Simon. Entonces, finalmente, directores deben ingresar con sus credenciales CIAGIE. Si tal vez tuvieran algún inconveniente de ingreso, ¿no?, deben coordinar directamente su reseteo de contraseña con el responsable de CIAGIE de su GEL, directamente. Bien, una vez que ingresan con sus credenciales a la plataforma, van a obtener la siguiente interfaz, ¿no? En este caso, yo tengo estos roles, ¿no?, como administrador, y voy a establecer ahorita para el ejercicio, ¿no?, directamente voy a seleccionar el módulo que van ustedes a establecer como inicio. Es el módulo de monitoreo versión 3.0, ¿sí?, en el cual ustedes van a visualizar este interfaz en la parte superior, su nombre, ¿no?, y en este caso para el rol de especialista DRE, en el cual ustedes pertenecen. Al lado superior izquierdo van a obtener las opciones o funcionalidades de monitoreo que corresponden a muestras, programación y ejecución. Recuerden, para todos los roles, este es el mismo procedimiento en el cual van a realizar el proceso de la ejecución de la muestra. Muestras, programación y ejecución, ¿sí? De acuerdo a este orden es el que yo debo realizar. Para este caso voy a hacer un ejercicio de muestra, ¿sí? Voy a seleccionar primeramente la opción de muestras, ¿no? En este caso, como aún por el área de producción todavía me indican que no se visualiza el plan de monitoreo de la fase 2 y fase 3, pero es el mismo procedimiento que yo voy a mostrar ahorita, que es el 245. El plan que ustedes van a seleccionar para la fase 2 y fase 3 es el plan 246, ¿no?, que va a estar publicado a partir del día lunes, que es el inicio, o el día de mañana, como me comentan, va a estar publicado. Pero recuerden, es el mismo procedimiento que les voy a mostrar ahorita en el ejercicio, ¿sí?
Entonces, una vez que he seleccionado el plan del monitoreo, voy a seleccionar el plan 245, ¿sí? Para el ejemplo, lo selecciono y ustedes van a obtener los instrumentos, ¿no? Recuerden, aquí encuentran el nombre del instrumento a quien corresponde. Por ejemplo, acá dice el instrumento 457 realizado por el director. Si usted, director, ha ingresado con sus credenciales, ha ingresado, debe seleccionar solamente este instrumento. Si usted, especialista de UGEL, ha ingresado con sus credenciales, debe seleccionar el instrumento que le corresponde, que es acá, especialista de UGEL. Y en este caso, el instrumento 459 que corresponde al especialista DRE, ¿no? ¿Qué pasa si yo, especialista DRE, selecciono el instrumento del director? Me va a arrojar este mensaje, ¿no? Para asignar muestras debe cambiar de rol. Eso quiere decir que este instrumento no me pertenece. Como especialista DRE, no, pero si yo ingreso con el rol con el rol de director, yo debo seleccionar ese instrumento, el 457. Entonces, como estoy con el rol especialista DRE, debo seleccionar mi instrumento que me corresponde, que es el 459. ¿Ok? Lo selecciono y obtengo esta nueva ventana. En la parte superior derecha tengo 4 opciones o 4 botones. El último botón, al pasar el cursor, me indica agregar muestra. Lo selecciono y automáticamente voy a obtener otra nueva ventana o formato, en el cual voy a obtener yo cuáles son los directores que debo agregar como muestra, ¿sí? Si yo tengo identificado el directivo, en este caso para el rol especialista, lo ingreso aquí, ingreso sus datos o su número de DNI. O caso contrario, si quiero visualizar todos los datos de los directores, selecciono el botón intermedio que me indica buscar. ¿Ok? Supongamos que yo tengo identificado a este usuario, ¿no? Voy a hacer la copia, yo ya la tengo identificado, lo ingreso en la parte superior, ¿no? Y selecciono el botón buscar. Como ven, en la parte inferior automáticamente se visualiza la muestra que voy a agregar. Debo seleccionar al lado izquierdo del número de DNI, el casillero, y en la parte inferior la opción que dice asignarme como monitor. También. Entonces recuerden, estos dos casilleros es obligatoriamente que deben seleccionar sus casilleros. Obligatoriamente esas dos opciones. Concluyo con seleccionar el botón agregar. Me indica, ¿está seguro que deseas agregar la muestra? Le indico que sí. Y voy a obtener la muestra, ¿no? Última agregada, ¿sí? La última agregada. Como ven, aquí está, ¿no? Yo estoy con mi usuario, ¿no? Y para el ejemplo yo he agregado a Abel Sánchez Quispe, ¿no? Entonces nos vamos a indicar directamente que la muestra, lo remarcado de color verde corresponde al monitor y el nombre que aparece en la parte intermedia es el monitoreado. Entonces quiere decir que yo, especialista, voy a monitorear a Abel Sánchez Quispe, ¿sí? Entonces he concluido con el proceso de agregar la muestra. Voy al lado izquierdo y selecciono la opción de programación, que es el segundo paso. Nuevamente selecciono el mismo plan de monitoreo, selecciono el mismo instrumento que vengo trabajando, que me corresponde, que es para especialista DRE. ¿Sí? Y como ven, aparece solamente Abel Sánchez. Entonces ya obtengo la muestra, hago clic dentro de esta cuadrícula, ¿no? Y me va a indicar un nuevo formato en el cual me dice que aún está sin programar. Nuevamente hago clic dentro de la cuadrícula y obtengo este formato donde voy a establecer la fecha y la hora, ¿sí? Y el tipo de visita. Hago clic dentro de la figura o imagen del calendario y voy a establecer. Yo puedo establecer, supongamos, para este plan, perdón, para esta fase que termina mañana. Ojo, que esto, como repito, estoy explicando de la fase 1. Cuando ya se publique el plan 246, ustedes deben seleccionar la fase que les corresponde. Bien, voy a seleccionar el número 27, fecha y la hora establecida. ¿Yo la puedo cambiar? Sí, puedo cambiar la hora, ¿sí? Puedo cambiar la hora y establecer, ¿no? Eso es relativamente para los especialistas DRE, para un orden de las muestras, ¿no? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo se va a realizar? Sí, el monitoreo, ¿no? Yo como especialista puedo establecer un horario
para 5 directores, uno de 7 a 9, el siguiente directivo de 9 a 11. Eso es para un orden, ¿no?, de la ejecución. Entonces, la tercera opción, el tipo de visita, voy a seleccionar que es presencial. Si tengo algún dato de información que agregar, lo agrego. Si no, lo dejo en blanco en el cuarto campo. Concluyo con seleccionar el botón guardar. Y como ven, la muestra me indica que ya ha sido programada. He seleccionado para la fecha 27 del día de hoy y había programado de 10 a 11:59 de la noche. Yo tengo en ese rango de poder ejecutar la ficha. Entonces hemos concluido con la programación y como último proceso es al lado izquierdo seleccionamos la opción de ejecución. ¿Okay? Nuevamente selecciono el plan de monitoreo, nuevamente selecciono el instrumento que me corresponde con el rol de especialista DRE, que es el 459, y obtengo la muestra que ha sido programada, ¿no? Recuerden, este color celeste o turquesa quiere decir que la muestra ya ha sido programada. Hago clic dentro de este formato, ¿sí? Nuevamente, clic dentro de este formato y voy a obtener las preguntas de pre-ejecución antes de ingresar a los aspectos y preguntas. Me dice, ¿se encontró el director? Yo le voy a indicar que sí, ¿no? Es ingreso de datos de un instrumento ejecutado. Esto no es ingreso de datos de un, ¿no? Le voy a indicar que no. Selecciono y automáticamente se activa la opción de iniciar ejecución. Yo no lo selecciono porque se va a guardar relativamente este usuario, ¿no?, con el cual voy haciendo la muestra, ¿sí? Luego de ello voy a mostrarles la imagen que se va a presentar después de haber seleccionado el botón iniciar ejecución, ¿correcto? Entonces, voy a entrar a la otra opción directamente, ¿sí? Si me permiten. Es el mismo formato, la misma presentación. Sí, es el mismo formato. Ustedes, miren, como les indiqué al inicio, aún no se publica el instrumento 240, perdón, el plan 246, ¿no? A partir de mañana ya va a estar publicado y ustedes ya van a poder trabajar la fase 2 y fase 3. Entonces yo les voy a mostrar simplemente cómo van a visualizar los aspectos, ¿no? Supongamos, las preguntas es relativamente para todos los roles, ¿sí? Yo voy a entrar al instrumento de lo que corresponde. Ojo aquí lo que le quería comentar. El plan 246 ya cuenta con los instrumentos para la fase 2 y la fase 3. Tomar en cuenta, por favor, aquí en ese texto. Aquí dice fase 2, ¿no? Realizado por el director. Aquí dice fase 2, realizado por el especialista de UGEL. Fase 2, realizado por el especialista DRE. Entonces, si yo he realizado la fase 2, no puedo realizar la fase 3. Recuerden, de acuerdo al orden, tienen que realizar la fase 2. Y si yo ingresé con mis credenciales de directivo, entonces el instrumento que debo ejecutar es el 460, ¿no? Porque acá dice, yo ingresé con el rol de director y debo seleccionar mi instrumento 460. Acá dice realizado por el director. Entonces, del procedimiento que les mostré anteriormente, ustedes van a visualizar esta ventana. Ustedes van a visualizar esta ventana directamente, ¿sí? Esta ventana es la que van a visualizar. Recuerden que yo entré hasta la opción de ejecución y activé el botón de iniciar ejecución. Después de ello, ustedes van a visualizar todos los aspectos con sus preguntas y alternativas que ustedes van a seleccionar, ¿no? Estos son los aspectos. Debajo de esta palabra, aspectos, aquí están todos los aspectos pertenecientes a este plan, al 246, correspondiente a la fase 2 y fase 3. ¿Sí? Entonces, el instrumento, todos los aspectos, de acuerdo al orden, yo voy a seleccionar el primer aspecto, ¿no? Y al lado derecho voy a obtener sus preguntas y yo debo seleccionar sus alternativas, ¿no? Voy a seleccionar aleatoriamente. ¿Cuántos docentes laboran en el centro educativo? Voy a poner 10. ¿Cuántos docentes están presentes? Voy a poner 10. ¿Cuántos docentes faltan? 2, ¿no? Una vez que ustedes concluyan de seleccionar las alternativas, deben seleccionar el botón plomo, guardar, ¿sí? Yo lo voy a seleccionar
Me arroja un mensaje que dice, ¿está seguro que desea guardar su respuesta? Le digo que sí. Y voy a pasar al siguiente aspecto, ¿no? Lo puedo seleccionar directamente o con el botón en la parte inferior que indica siguiente, ¿sí? Voy a seleccionar siguiente. Paso y como ven, pasó automáticamente a las preguntas del segundo aspecto. Igual, aleatoriamente voy a marcar, ¿no? ¿Qué pasa si yo no marco una pregunta? Miren, y debo seleccionar el botón plomo guardar y como ven el sistema no me permite. Lo remarca en color rojo, ¿sí? Entonces me está indicando que aún tengo por seleccionar la alternativa de esta pregunta. Nuevamente selecciono el botón plomo guardar para concluir. Ahora sí, el sistema ya me permite, ¿no? Le digo que sí y he concluido con el marcado de las preguntas del segundo aspecto. Entonces, ese proceso lo deben realizar ustedes para todos los aspectos, ¿ok? Una vez que ustedes lleguen al último aspecto y marquen la última alternativa, ¿no? Concluyen seleccionando el botón plomo guardar y deben concluir seleccionando el botón verde enviar, ¿sí? Entonces, ojo con este botón verde, es el que deben seleccionar al último, por favor, ¿sí? Al último deben seleccionar, ¿no? ¿Qué pasa si yo me acordé de la respuesta de un aspecto, de una pregunta? Aquí yo marqué la pregunta, la alternativa A y no es. Yo puedo cambiar de respuesta siempre y cuando no haya seleccionado el botón verde enviar. Si yo selecciono el botón verde enviar, ya no puedo modificar ninguna alternativa. ¿Sí? Entonces, antes de seleccionar este botón, por favor, se les sugiere que revisen todas sus preguntas y sus preguntas y sus alternativas. ¿Sí? Si tienen alguna modificación, pueden hacerlo antes de seleccionar el botón verde enviar. Entonces ese es el proceso que ustedes van a realizar, ¿no? Primero agregan la muestra, segundo realizan la programación y tercero la ejecución. La ejecución, este es el formato que ustedes van a visualizar, ¿ok? Para el caso de los especialistas DRE y UGEL, existe la funcionalidad de dashboard, ¿sí? Voy a cambiarme de rol. Aquí, por ejemplo, existe la funcionalidad de dashboard en el que ustedes pueden ver el nivel de avance que viene desarrollando, ¿no? La DRE a la que pertenece. Selecciono la opción de dashboard, selecciono en estos momentos para el ejemplo, porque en el 246 no tengo información, voy a seleccionar el 245 de la fase 1 que ya hemos tenido información. ¿Sí? Entonces, como especialista DRE, yo puedo saber cuál es la información referente al instrumento 459. Selecciono el botón en la parte inferior y obtengo esta primera ventana. Esta primera ventana me indica cuántas muestras han sido registradas y cuántas muestras han sido ejecutadas. Quiere decir que este número 22 o muestras registradas solamente han llegado los usuarios, se guardan a los procesos que les mencioné de agregar la muestra o solamente han programado. Si estuvieran ejecutadas, estuviera este valor 0. ¿Sí? Si esta cantidad debe pasar a muestras ejecutadas. Ahorita vamos a ver en qué estado se han quedado, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué se han quedado en el número 22 como muestra registrada. Entonces, como DRE, también acá puedo ver por UGELes, ¿no? ¿Quiénes son los que han registrado para el rol de especialista DRE? Aquí veo que la UGEL Cajamarca tiene 20 muestras, la UGEL San Marcos tiene 1 y la UGEL Cutervo tiene 1. Los demás no tenemos información. Entonces, de acuerdo a este proceso, puedo ver el estado de las muestras. Ubican este botón en forma de círculo de color naranja en la parte superior derecha, lo selecciono, ¿sí? Y obtengo como valores 0, ¿ok? Para actualizar debo seleccionar el botón buscar, que está en la parte inferior, ¿sí? Al lado de este botón limpiar, lo selecciono y como ven va a cambiar el estado, ¿sí? Entonces recuerden lo que le mencioné en la presentación anterior. Ejecutado quiere decir que estos
especialistas concluyeron, ¿no?, con ejecutar la ficha. Esta cantidad de número 13, recuerden, solamente han llegado a programar. ¿Recuerda cuando establecimos la fecha y la hora? ¿Sí? Solamente se han quedado en esta etapa. Falta que lleguen a la etapa de ejecución. Y aquí se quedaron, ¿no?, en la etapa solamente de agregar muestras. Se han quedado sin programar. ¿Recuerdan cuando agregamos la muestra? ¿Sí? Entonces, este es el proceso. Solamente se queda. Entonces, este número 5 y este número 13, estos estados, se sobreentiende que deben pasar al estado de ejecutado. Todos, ¿no? Pero hay que hacerles recordar a estos especialistas que deben concluir con estas muestras. En esta funcionalidad yo como especialista también puedo visualizar solamente de los estados que han culminado o se encuentran como ejecutado. ¿Sí? Puedo ver la ficha que han desarrollado, lo selecciono. Al lado derecho de la palabra ejecutado hay dos imágenes. La imagen en forma de una nube y la imagen de una ficha, ¿no? De un ojo, perdón, ¿no? De una vista. Entonces, la primera imagen corresponde que voy a descargar la ficha, ¿sí? Y como ven, automáticamente se descarga en formato PDF la información, ¿no?, que el actor ha realizado. Como ven, el número del plan, la fecha, el instrumento, el monitor, quién es el director y la fecha de programación y ejecución. Y las alternativas y preguntas que ustedes han desarrollado. ¿Ok? Entonces, solamente, como lo vuelvo a repetir, corresponde a las fichas que han culminado o se encuentran en estado ejecutado. ¿Ok? Me parece que aquí en la función de ver la ficha en línea, sí, también me permite, ¿sí? Esta, la segunda imagen del lado derecho que dice ver ficha en línea. ¿Recuerdan cuando ingresamos y les mencioné cómo debían seleccionar sus alternativas y seleccionar el botón guardar y el botón enviar? Entonces, se visualiza la ficha en línea. Quiero visualizar las preguntas del primer aspecto que ha marcado este especialista, que acá veo. La primera pregunta la marcaba alternativa C, la segunda pregunta la alternativa C. ¿Ok? Aquí yo ya no puedo modificar nada, solamente estoy visualizando todas las respuestas de todos los aspectos, ¿no? No puedo modificar, solamente estoy visualizando las alternativas. Entonces, este es el procedimiento de la funcionalidad de dashboard, ¿sí? Bien, eso es todo por parte del proceso que cómo deben realizar la ejecución de la ficha de monitoreo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la absolución de las preguntas que se han surgido en esta asistencia técnica. Por favor, Víctor. Bueno, buenas tardes. Hay algunas interrogantes que nos plantean los amigos que se encuentran en sala. La primera de ellas es si la ficha de monitoreo es para todas las modalidades y si se ha verificado el tema de SEBE, porque hay una donde no estaría aplicando las respuestas. Bueno, con respecto a la pregunta de SEBE, específicamente, bueno, primero decirles que los instrumentos son los mismos para EBR, para EVA y para EVE. Y hay precisiones con respecto a algunas preguntas que tienen particularidades. En este caso, vamos a verificar y vamos a consultar con el área, con la dirección correspondiente para poder tener la certeza de la inquietud presentada el día de hoy. Y poder considerarla, ¿no? Sí, una segunda pregunta que nos plantean es si el monitoreo, sobre todo para las instituciones educativas lejanas, se puede realizar de manera virtual. Bueno, la modalidad de este monitoreo es presencial. Lo hemos considerado presencial porque para poder tener la información real de lo que es condiciones y cómo están las condiciones tiene que ser
la visita presencial. Bien, otra de las preguntas que nos hacen llegar es si en esta segunda y tercera fase participarán los CETPROS. Bueno, si ustedes tienen conocimiento, el monitoreo está considerado para las instituciones educativas de EBR, para EVA y para EVE. No está considerado los CETPROS y es específicamente porque todavía no tienen la información registrada en SIAGIE. Bien, otra de las consultas que nos hacen llegar es si para la segunda y tercera fase solo será también igual que en la primera para las instituciones educativas polidocentes o ya es para todos. Aquí hay que tener claro que hay una diferencia. En la primera fase solamente era polidocentes. En la segunda fase, que comienza el 3 de marzo, ya todas las instituciones educativas deberían contar con sus directivos. Por lo tanto, la segunda fase la registran todas las instituciones educativas de educación básica regular, de educación básica especial y de educación básica alternativa. Todas las instituciones educativas y los programas de PRONOI y PRITE. Esto es para la información y el registro de la fase 2 y de la fase 3. Muy bien. Otra de las consultas que nos hacen es cómo pueden obtener o cómo pueden acceder al protocolo y a los instrumentos. A ver, aquí es importante darles a conocer que se ha remitido un oficio dando a conocer a las regiones el monitoreo de la fase 2 y de la fase 3, y en ello se han adjuntado los instrumentos que se van a utilizar. Pero de todas maneras, si es que todavía no los tienen, nosotros como responsables de las regiones vamos a compartir en nuestros grupos los instrumentos para que en la región de la cual forman parte también sea compartida y puedan tener acceso todos ustedes. Bien, luego nos consultan en el tema de la meta, quién la define, cómo debe estar orientada y si para la segunda fase, bueno, esto ya directamente desde la DRE Huancavelica nos indican que les han manifestado que sí podrían hacerlo de manera virtual. Entonces, nos piden que confirmemos. Bueno, en el caso de, si los han dicho de manera virtual, no lo sé, pero, o sea, en el protocolo está establecido que debe ser de manera presencial. La otra pregunta, por favor, me repites. ¿Cómo se establece el tema de la meta? ¿Cómo debe estar orientada? Ya, con respecto a la meta, aquí tenemos que tener presente el monitoreo que realizan los especialistas y el registro de los directores. Existen dos instrumentos. En lo que respecta a los especialistas de las UGELs, el monitoreo lo establece la UGEL de acuerdo a sus recursos. Y cuando hablamos de los recursos, hablamos en cuanto a la cantidad de especialistas y también a la cantidad de recursos económicos. Creo que allí tiene que ver que el registro, la muestra lo establece la UGEL de acuerdo a los recursos con los que cuenta. En cuanto al registro de los directores, es censal. Significa que los directores deben registrar la información en cada uno de los códigos modulares que cuenta su institución educativa. Si la institución educativa tiene un solo código modular, registrará de ese código modular. Si la institución educativa tiene 2 códigos modulares, registrará de los 2 códigos modulares. Y si la institución educativa tiene 3 o 4 códigos modulares, registrará en los 3 o en los 4 códigos modulares, porque es el monitoreo por servicio educativo.
Bien, lo otro que nos consultan es en el tema de los reportes. ¿Cada qué tiempo se están generando y cuándo se tendrá el reporte final de la primera fase? Tengo que decirles que gracias a la colaboración de uno de los integrantes de nuestro equipo, tenemos la actualización de los reportes es a diario. Es a partir de las 9 de la mañana ya están actualizados los reportes, es diariamente de lunes a viernes. Entonces, mañana es el último día del monitoreo. Significa que vamos a tener el reporte final de este monitoreo el día lunes. Entonces, el día lunes tendremos la cantidad de registros realizados durante el monitoreo de la primera fase. Entonces, a partir del día lunes ya tienen ese reporte y con ese reporte ya se puede trabajar a nivel regional para dar su información, la información que requieren. Y a nosotros nos servirá también para poder ver cómo se realizó el monitoreo en la primera fase. Bien, ya yendo a las últimas preguntas que nos plantean los amigos en esta asistencia técnica, es si yo puedo subir la información en una fecha diferente a la que había programado en la plataforma. A ver, si es que si lo han ya programado, puede realizarse el registro de la información en la ficha, sin dificultad. Y como última participación, Luderis, en el tema de los registros en cuanto a los accesos, ¿a quién deben consultar si es que han olvidado su contraseña? Los directores, los especialistas, En ambos casos. ya, a ver. Y aquí vale la pena aclarar. Primero, en cuanto a los directores, para el registro de la información, el director utiliza su usuario y su contraseña de SAGIE. Muchas veces tenemos consultas y esto es, por ejemplo, estos días hemos tenido una incidencia de inquietudes con respecto a que los directores quieren ingresar a la plataforma y no lo pueden hacer. Se les recomienda que por favor recuerden a los directores que las contraseñas deben ser solo letras y números. Un mínimo de 8 caracteres y un máximo de 15. Si tienen más de 15 caracteres, por más de que tengan números y letras, no van a poder ingresar a la plataforma. Entonces, tienen que recetar su contraseña ese día. Tomando en cuenta esta recomendación, mínimo de 8, máximo de 15, solo letras y números. En cuanto al especialista de la FES o de la DRE, lo que allí sí hacemos es lo siguiente. Nosotros para poder, lo creamos acá en la plataforma, nos dan el DNI y la contraseña que la plataforma, cuando ellos, o sea, nos dan el DNI, se crea el usuario en la plataforma Simón, se les envía un correo a través de mensajería del Ministerio de Educación para que creen su contraseña y con esa contraseña, también tomando en cuenta que debe tener una contraseña de letras y números entre 8 y 15 para que puedan ingresar a la plataforma Simón. O sea, en ese caso, los especialistas sí se comunican con nosotros directamente para poder apoyarlos en la creación de sus usuarios. En el caso de los directores, son los que ya con su usuario y su contraseña de SAGIE, que creo que ya están autorizados todos los directores para que ellos mismos puedan resetear y cambiar sus contraseñas, ¿no? Bueno, Luderis, y una pregunta que está siendo reiterativa es, ¿hasta cuándo van a poder subir nuestros directores y especialistas la información de la primera fase y qué medidas se pueden tomar, ya que hay muchos especialistas que han salido a lugares muy lejanos y recién estarían llegando entre sábado y domingo? ¿Cómo podrían hacer ellos, ya que se ha dicho que se termina el plan el día de mañana? A ver, ahí justo es importante que lo tomen en cuenta. Mañana es día viernes y como les decía, la actualización de los reportes se hacen de lunes a viernes. Sábado y domingo no se actualizan los reportes, pero se van a
actualizar el día lunes. Entonces, de repente podríamos pedir a darles el día lunes a que registren toda la información y el lunes en la tarde o el martes en la mañana estaría máximo ya el reporte final de la primera fase. Esas han sido todas las preguntas, Luderix.